¿Cómo anda la muchachada? Bueno, después de muchísimo tiempo, 120 días, casi 4 meses, 2880 horas, un montón, volvió a ganar Boca de visitante contra Independiente Rivadavia de Mendoza en Malvinas Argentinas y con público visitante, que es lo que también a todos nos gusta, ¿no? Me parece que vamos a coincidir más allá de tener diferencias con lo que hace la AFA, con muchos manejos. Podemos coincidir que la vuelta de los visitantes es algo que queremos todos, o la gran mayoría, me animo a decir, sin querer representar a todo el mundo. Y el partido de ayer, la verdad es que rompe una racha histórica, la más grande de la historia del club. Entonces, un momento de que puede llegar a ser importante. Veremos también cómo lo toma Boca, ¿no? Y cómo aprovecha esa capacidad de revertir un momento muy difícil, con un consejo de fútbol que ya no está, con un Riquelme que tomó decisiones de las que se le pedían, pero yo creo que faltan más. La salida de Rojo me parece que es muy importante, no solamente para lo que significa el club, sino también para este equipo, que ya lo veía con un pie afuera, con un pie y medio afuera, pero ¿quién te decía que en este contexto salen y entran jugadores a lo loco? Se estaba hablando de que podía volver Fabra hasta ayer a la tarde. Un buen inicio, pero falta muchísimo. Faltan 5 o 6 jugadores mínimo, desde Romero, Lema, bueno, Sarachi parece que se va a ir, Fabra, hay muchos jugadores ahí, está el caso de Hanson, tenemos muchos ahí para mencionar. Es una limpieza muy necesaria, que con esto no alcanza, es cierto, y ya voy a ir un poco a lo que es el equipo en general, porque también esto puede mantener un 11, que uno de los problemas por los que pasaba Boca, gracias a que no tenía resultados, era que vivía cambiando el 11. La victoria de ayer puede empezar a dejar a algunos jugadores. También creo que no alcanza con esto, por lo poquito que se vio ayer en pequeños minutos del encuentro, y me gustaría hablar puesto por puesto también, porque si empezamos con Marchesín, sigue sin generar confianza en la gente de Boca y en los partidos. Tiene momentos de lucidez como aquella tajada con el pie frente a Huracán, que después, si te vas un poco más a hilar fino, tuvo momentos muy difíciles. Ese cambio contra Alianza Lima que terminó por desencadenar la eliminación de Boca en la Copa Libertadores, yo creo que es una marca importante que está buscando de alguna forma reacomodar el ex arquero de Lanús y Gremio. Después, yéndonos a la defensa, Barinaga también sigue sin terminar de convencer, muy flojo en la marca y muy flojo en ataque también. Entonces, como que tampoco te puedes agarrar de ninguna de las dos cosas, y creo que es algo también a tener en cuenta. Di Lolo y Pellegrino sí creo que tuvieron un partido mejor que los últimos que venía teniendo la defensa de Boca en general, pero falta aceitar muchas cosas. En muchos momentos del encuentro el equipo mendocino le atacó, y la verdad es que si no hubiese sido por esas pequeñas jugadas de los últimos minutos donde Boca lo termina de liquidar al partido, la hubiese pasado muy mal si su rival lo hubiese estado un poco más fino. Pero la verdad es que el equipo local está en un momento complejo también. Boca enfrentó a un rival muy, muy débil, que para este contexto, imagínense que si Boca le hizo mucho daño es porque realmente del otro lado no había tanto más para imponer. Pero tampoco es que le quiero sacar todo el mérito. Si nos vamos a lo que es lateral izquierdo, también Blanco termina teniendo un buen partido, pero la verdad es que a veces tiene esas lagunas que nadie las puede explicar y que hacen que también siempre estén en discusión su titularidad. Paredes Bataglia me parece que bastante ordenado, Paredes de mayor a menor, no me parece que haya sido el partido como lo están vendiendo todo el mundo de Paredes. Le está costando, creo yo, la Liga Argentina, como a todos los que vuelven, digamos. Entonces creo que es algo que con el tiempo también es un factor importante que Paredes se termine de establecer en este equipo. Y Bataglia claramente está mucho más cómodo de volante que de central. Es una realidad que con línea de 4 no está muy cómodo el ahora 6 de Boca, porque ya Rojo por suerte ya abandonó el club. Y si nos vamos más adelante, se
terminaron de destapar dos jugadores que hacían falta. El caso de Ceballos me parece que es de larga data, a diferencia de lo de Velasco, que llegó hace poco, de alguna manera. Es muy reciente su llegada y convirtió su primer gol con la camiseta de Boca después de tener una mochila pesada, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Este equipo viene con una mochila complicada de no ganar durante muchos partidos, otra mancha importante para corregir, y la verdad es que se saca un peso encima. Yo fui un crítico de Velasco, creo que todos lo fuimos, pero sabemos que es un jugador joven y que si realmente vuelve a tener su nivel o algo de lo que mostró en su momento en Independiente, me parece que puede ser importante. Y después del lado de Ceballos, para mí era un ciclo cumplido. Sigo creyendo que es un ciclo cumplido el de Ceballos, pero también es un jugador joven. Entonces, en esos jugadores es muy difícil establecer un ciclo cuando a tan temprana edad, que, a ver, no tienen 19 años, pero son jugadores jóvenes. Y encima Ceballos salió de Boca. Es difícil, pero me parece que esto tiene que ver con lo que pase en los próximos partidos. Pero si realmente Ceballos recupera este nivel, o por lo menos vuelve a tener algo de lo que lo llegamos a ver en su momento en Boca, bueno, también se puede asentar. Es todo muy reciente como para empezar a poner nombres, puestos fijos ya titulares, pero la verdad es que era algo muy necesario para este Boca. Del lado de Aguirre, yo creo que tiene mucha intención, le falta esa definición, un poquito más de fineza a la hora de terminar las jugadas, pero creo que tuvo la intención que no había tenido Boca durante muchísimo tiempo. Entonces eso también es algo a valorar. Un jugador que salió bastante caro, al igual que Velasco, por eso también la mochila era muchísimo más grande. Entonces era un conglomerado, un conjunto de cosas bastante complejas que tenía que sacar adelante este equipo, y creo que el peor de todo termina siendo Cavani, porque la verdad es que creo yo es un ciclo cumplido el del uruguayo. No voy a hilar mucho más fino de lo que ya se dijo y ya todos sabemos y vemos. Es un jugador que parece no estar capacitado para jugar ni siquiera en primera. Entonces es algo psicológico, yo creo, porque también estamos hablando de un tipo que se cansó de hacer goles en Europa, tiene una carrera, la verdad, muy buena. Entonces creo que esta tiene que ver más con lo psicológico, creo que la edad le está jugando una mala pasada también. Entonces ya es momento de que un jugador como Merentiel sea la referencia que necesita Boca. Parece ser que el uruguayo ex de Palmeiras se siente más cómodo jugando solo, por lo que se puede apreciar, porque siempre que tiene otro 9 al lado se siente incómodo. Raro, porque en su momento con Martínez, Merentiel y Cavani habían generado una buena dupla, sobre todo el partido con River. Entonces, el partido con River de Copa de la Liga, que Boca lo gana en Córdoba. Es un momento para también empezar a establecer ciertas cosas y los fines de ciclo, como dije, no solamente de Cavani, hablamos de Romero, hablamos de otros jugadores también que parecen tener ya un ciclo, como lo tuvo Rojo, y que se terminó yendo del plantel. Y me quiero ir un poco con lo de Russo. Creo que es importante porque al fin y al cabo nos debemos a comunicar, y también un poco a lo que es el club, que para mí por delante de todo está siempre el club, por encima de los jugadores y de cualquier persona. Entonces creo que es importante remarcar de que a Russo no se lo ve bien, y esto me parece que muchos vamos a coincidir de que no lo estamos viendo de la mejor forma, y me voy a desligar completamente de los memes y todas esas cosas que se hagan, porque me parece que es de una bajeza terrible, no solamente hablando de Russo como director técnico, sino hablando como persona. Creo que un tipo que jamás se metió con nadie, que es perfil bajo, me parece que llegar a esa instancia, y sobre todo viniendo de hinchas de Boca, que eso es lo que más bronca me da, creo que no es innecesario y no aporta nada a esta situación que está viviendo el club. Entonces, si realmente son hinchas, córtenla con esa pavada de los memes de Russo y demás. Y sí creo que se puede criticar, y la realidad es que todos creemos que Russo no está capacitado. Y con los rumores que siempre se corren en Boca, encima que eso es peor, porque todo el tiempo se corren rumores, todo lo magnifica para mal en este caso. Pero en esta situación que estamos viviendo es muchísimo más complejo todavía. Por eso creo que es una victoria importante, que puede dar cierto panorama para lo que va a ser el equipo de acá en adelante, y que si estamos hablando de que por ahora va a seguir Russo también, bueno, de alguna manera esta victoria necesaria, como digo, es una posibilidad para ver el futuro y
para armar lo que va a ser lo que quede del año, porque a Boca lo único que le queda es la Copa de la Liga, torneo de apertura como le quieran decir, pero es formato de Copa. Y la clasificación a la Copa Libertadores, que creo fue lo mejor de anoche, no solamente la victoria, sino que Boca se quedó tercero en la tabla anual, lo cual lo llevaría a la próxima Copa Libertadores por esta tabla que todo el mundo siempre está viendo. Aprovechando los resultados del resto de sus competidores, digamos, de esa zona, que para mí el más difícil de ellos era Argentinos Juniors, finalmente, después de mucho tiempo también, el conjunto de la Ribera aprovechó una caída del resto para finalmente quedar en puestos de Libertadores, lo cual no pasaba hace muchísimo tiempo. Pero no quiero adelantarme mucho, porque es una situación bastante delicada. Este es un Boca que, como dije, viene de romper una racha importante, la peor racha de no victorias en la historia. Entonces, para los que ya se quieren subir al barco y quieren empezar a magnificar todo, porque como dije, aparte de ser el club más grande del país, obviamente se magnifica todo para bien y para mal, les pido paciencia también a muchos, porque es un equipo que recién está en formación, con una situación bastante compleja, no solamente deportiva, sino que en lo institucional, la salida del Consejo de Fútbol, otras situaciones que se vivieron, también todo repercute. Y a fin de cuentas, cuando termina jugándose el partido, todo eso termina siendo un conjunto de situaciones que te pueden jugar una mala pasada, y era lo que le estaba pasando a Boca. Porque muchos se decían, estos tipos se entrenan, esta gente hace algo en la semana, parece ser que no hacen nada, porque esto lo digo en serio, hasta ayer se vio. En muchos ataques parecía que Boca no sabía qué hacer, no tenía idea qué hacer con la pelota. Y eso es un problema muy grave, más en un club como Boca. Es un buen momento para bajar un poco las aguas, que es una victoria que calma, que espero que calme también, porque todas las apuradas tampoco se hace de la mejor forma y no se puede estar todo el tiempo atacando y tirando mierda, porque no sirve. Es una victoria que tranquiliza, pero que tampoco tiene que hacer dormir en los laureles, como se dice a la gente, y que los dirigentes y los jugadores le deben muchísimo, siguen estando en el debe. Esta victoria no es que hacen a Boca ahora a un club completamente ordenado y que no, la verdad es que no, más sabiendo que no juega ninguna copa, ni siquiera la Copa Argentina. Y más, obviamente, todo influye, y que River esté en esta situación jugando Copa Libertadores, que está en un buen momento, porque es cierto, también eso es más presión todavía para un club que está en proceso de formación, para un equipo que está reorganizándose después de un momento muy complejo y con todas malas, porque eran todas malas para Boca. Que si se lesionaba no sé quién, que si tal jugador no podía jugar, que si no jugaba Copa Libertadores, eran todas malas. Después de mucho tiempo, anoche tuvo una buena, que es llegar a esta tabla anual tercero, porque ni siquiera en Copa de la Liga en esta zona está clasificándose, por ahora no llega. Va a tener ahora unos partidos más adelante, todavía falta bastante, todavía tiene que jugar el clásico con River. A esa instancia debería llegar de otra manera, porque si el clásico fuese la próxima semana, todos podemos coincidir de que llegaría bastante complicado, porque esta victoria, si bien genera confianza, que esperemos que los jugadores tengan otra confianza, me parece que no llegaría a estar. Y eso que River no está en un momento glorioso, pero se puede decir que está mejor que Boca, porque Boca está muy mal. Entonces, entendamos también que es un momento para tranquilizarse, para dejar de tirar mierda y para que realmente se pongan las pilas, jugadores, dirigentes y cuerpo técnico. Y que Riquelme, con la salida de Rojo, tuvo un poco de autocrítica, es cierto, demuestra autocrítica, pero falta muchísimo todavía. Falta mucho para que Boca realmente empiece a ser considerado un equipo serio.